Bueno, pues nada, arrancamos con la primera entrevista. Como antes les comentaba, la presentación del programa. Vamos a hablar de un tema interesante. Ya hace un tiempo, alguna vez creo que lo hablo también, lo hemos comentado, pero vamos a hablar del laicismo en España. Vamos a hablar del laicismo en España y cómo también ahora tiene una repercusión con respecto a la campaña del IRPF. Muy interesante el asunto. Porque ahora lo veremos, lo comprenderán cuando hablemos con nuestro siguiente invitado, Manolo Marrero, que él pertenece también a Europa Laica. Y vamos a ver qué momento, en qué sintonía estamos en el laicismo en este país, en nuestro país, en España. Manolo, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí andamos empezando a remar en el barco. En mitad de la calima. De verdad. Pero bueno, como todo cambia, pues igual ahora resulta que hasta los barcos vienen en la calima. Increíble, ¿no? Increíble. Ya. Tú sabes que una vez me dijeron que la calima venía siempre para recordarnos de que estábamos en África, que a veces se nos olvida. Sí. Después no se nos va a olvidar porque, mira, el Observatorio de Izaña parece que decía estos días que este invierno de los 90 días, 80 ha habido calima. Sí. Que sí, bueno, ya recuerdas tú que hace ya bastantes años venía la calima una vez al año, Sí. muy fuerte, eso sí, traía mucho polvillo y tal, pero es que ahora es permanente, ahora es casi permanente. Sí. Yo creo que hay cosas que... Sí, hay teorías para todo, pero hay unas cosas que son prácticas, por ejemplo, la que acabas de decir, es que eso lo vemos todos. O sea, es brutal, ¿no? Es brutal. Bueno, Manolo, vamos a entrar en el tema porque luego se nos va por ahí. Sí. Laicismo en España. Cuéntanos, ¿cómo está el tema? Bien, vamos a ver. Cuando se redactó la Constitución y se aprobó la Constitución del 78, así como la Constitución de la Segunda República decía que España era un Estado laico, ¿no? Es decir, que no se adscribía a ninguna religión. En este caso, lo más que se pudo colocar en esa Constitución por parte de quienes lo hicieron fue que era un Estado aconfesional. Pensemos que salíamos de una larga dictadura, de un golpe de Estado y una dictadura, donde Iglesia, junto con gobierno, con la política, junto con el ejército y junto con la banca, los poderes fácticos de este país, ¿no? Y el nacionalcatolicismo era la forma imperante de plantear las ideas todas respecto a nuestra vida, ¿no? Respecto a cómo ser consideradas las personas, de manera especial en este caso las mujeres, etcétera, ¿no? Por tanto, digamos que salíamos de una larga etapa oscura, pero tampoco se clarificó excesivamente esa separación. Por tanto, la Iglesia en aquellos momentos adquirió el compromiso de que se autofinanciaría y de que no iba a depender en el futuro del Estado. Y bueno, desde el 78 hasta ahora ha pasado ya muchos años y la Iglesia no solo no se autofinancia, sino que cada año recibe más dinero público. Y vamos a ver, la Iglesia es una institución privada en la cual están adscritos todas aquellas personas que lo consideran de manera libre, ¿no? Que para eso la libertad de conciencia, que nosotros concretamente la defendemos totalmente, en el sentido de que cada cual puede estar adscrito a la religión que considere, intentar hacer una vida profesional lo mejor posible, adscribirse al equipo de fútbol, de baloncesto o de cualquier deporte que le guste, etcétera, desde la total y absoluta libertad. Pero lo que no se puede confundir es lo que es lo privado con lo público. Y hay aquí una mezcla obscena de lo privado y lo público en este país. No tenemos sino que ver que bueno, la cuestión, por ejemplo, de la enseñanza religiosa dentro de los centros públicos. Es decir, la religión no es ciencia, la religión forma parte de las creencias, por tanto forma parte de la intimidad de las personas y como tal debiera ser tratada. Y las religiones, todas las religiones, de alguna manera forman parte de esa intimidad y cada uno profesa la que quiera y algunos pues no profesan ninguna, y todo el mundo son ciudadanos libres de este país en igualdad de condiciones. Y lo que planteamos de Europa Laica es que no haya privilegio para nadie, que todos seamos tratados iguales ante la ley. Y hay privilegios
cuando, por ejemplo, tú, yo y nuestros oyentes pagamos el IBI, por ejemplo, y nuestros impuestos de manera absolutamente disciplinada. Hacienda nos pasa, los ayuntamientos nos cobran, etcétera, nuestros impuestos. Sin embargo, en el caso de la Iglesia Católica, que es una institución privada, pues no paga impuestos, está exenta de IBI, y no solo no paga impuestos, sino que cobra de los que nosotros pagamos. Entonces, vamos a ver, nosotros nos planteamos que en la declaración de la renta lo que tendrían que no haber es ninguna de esas dos casillas, ni la casilla de IRPF destinado para la Iglesia Católica, ni para bienes sociales. Es decir, nosotros consideramos que el Estado tiene el deber de garantizar la mejor vida para todos los ciudadanos y ciudadanas de su país. Por tanto, desde el Estado se tiene que garantizar una sanidad pública, una educación pública, unos cuidados desde lo público, y que la gente que lo esté pasando mal tenga unos medios mínimos de subsistencia para poder vivir con dignidad. Y eso no se hace desde la caridad, se hace desde la justicia, se hace desde el reparto de cubrir las necesidades, aportando más a la hacienda pública quienes más tienen para que se redistribuya la riqueza. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que pasa? Esos convenios que durante décadas, desde la época del franquismo, el año 46, la ley hipotecaria, luego el concordato con la Iglesia Católica, etcétera, han traído consigo que haya un trato de privilegio a la Iglesia Católica, institución privada, por parte del Estado español, lo cual pues deja en evidencia que ni siquiera ya no es que no seamos laicos, es que ni siquiera es un Estado aconfesional. ¿Y por qué se produce eso, Manolo? Trato. ¿Eso por qué se produce? ¿Por qué se produce ese privilegio? Porque las declaraciones van por un lado y la realidad va por el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, antes estabas comentando tú el tema de la escuela. ¿Por qué entonces está implícito dentro del tema escolar? Y todavía hay una pregunta que te quería hacer. ¿Todavía existirá el tema de las notas en religión y que eso se siga contabilizando? No, eso se eliminó. Es decir, las notas en religión sí hay, pero no se siguen contabilizando para lo que es el acceso a la universidad, que en un determinado momento, estando gobernando el Partido Popular, se puso en la Ley de Calidad Educativa y se planteaba como una exigencia, lo cual era una auténtica aberración. Es decir, vamos a ver, los centros educativos tienen que estar dedicados a transmitir, aparte de valores y educar, etcétera, a transmitir ciencia y a transmitir historia de las religiones, que son un instrumento, son un elemento cultural y fundamental en la historia de la humanidad. Pero de ahí a que se conviertan en lugares de plataforma de adoctrinamiento religioso, pues va a un gran trecho. El adoctrinamiento religioso se tiene que dar en los espacios destinados a eso, los espacios de culto, espacios que tengan las distintas religiones, y que sus fieles pues acudan a ellos y sus fieles mantengan ese asunto. No se puede plantear que con dinero público sacado, quitado de otras necesidades, se esté trasladando pues del orden. Mira, la cantidad que nosotros consideramos desde Europa Laica que cada año se le está pasando de financiación pública para la Iglesia Católica está en torno a los 12.300 millones de euros. Es decir, la Iglesia Católica de España recibe más que lo que significa todos los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para un año. Mi madre, 12.300 millones de euros. 12.000, tú piensas que los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria están en torno a los 10.000 y pico, 10.000 y pico millones, es decir, estamos hablando de 2.000 y pico millones más para la Iglesia Católica. Es decir, ¿y de dónde sale ese dinero? Pues mira, por eso nosotros nuestro empeño en que en el momento de la distribución de la declaración de la renta, primero pedirle al gobierno del Estado y a los parlamentarios que legislan que se eliminen esas dos casillas, que lo que pagamos tiene que ir para el bien común, para la totalidad de la ciudadanía. Eso en primer lugar. Pero dado que están esas dos casillas, para que no surtan el efecto perverso que están surtiendo, nosotros decimos, hemos hecho la campaña durante años de que no se marque ni la casilla de la Iglesia Católica, a no ser aquellos que la quieran hacer, ni que no se marque la de fines sociales. ¿Por qué? Pues mira,
En este caso, por la declaración de la renta, 359 millones de euros recibe la Iglesia Católica, por lo que la gente marca en la casilla para donarle el 0,7% a la Iglesia Católica, ¿no? Pero es que después los que marcan, equivocadamente desde mi punto de vista, fines sociales, en el sentido de que dicen, mira, no quiero que sea para la Iglesia, pero quiero que sea para todas las ONG y para fines sociales, pensando que eso de fines sociales es otra cosa diferente. Y resulta que por ahí recibe también la Iglesia unos 271 millones más de euros a través de su ONG. Es decir, que recibe anualmente por la declaración de la renta 630 millones de euros. Eso ya de lo que tendría que ir al saco común, a la caja común, para que se redistribuya entre la totalidad de la ciudadanía, sean miembros de la Iglesia o no lo sean, pero que tendría que ir a la educación, a la sanidad, a los cuidados, a la obra pública, a lo que sea necesario. Pero es que después, aparte de eso, hay una subvención a la enseñanza concertada católica, más las nóminas del profesorado de religión que están en todos los centros educativos, que significan anualmente 5.850 millones. Y nosotros decimos, ¿por qué tenemos que pagar el conjunto de la ciudadanía lo que pertenece a una institución privada? No tenemos por qué hacerlo. Pero es que no solo eso, sino que después se subvenciona la obra social y asistencial y la atención hospitalaria de centros controlados por la Iglesia Católica con unos 2.900 millones más. Y hay otra cosa que es muy sangrante, el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico. Vamos a ver, el Estado mantiene el patrimonio histórico-artístico con nuestros impuestos, pero es que resulta que, y con ese motivo se le entrega a la Iglesia Católica para eso unos 600 millones de euros, pero es que luego, si tú quieres entrar en la mezquita de Córdoba, por decirte un lugar emblemático de este país, tienes que pasar por caja primero y pagar, y ese dinero no se declara a Hacienda, se llama, te aparece en el papelito, donativo. Es decir, entonces ni van por el IBI, ni en el IBI, ni en estas, por ejemplo, en este dinero que estás diciendo, ¿no? Tampoco. No, claro. O sea que todo lo que se recauda, por ejemplo, ahí estás poniendo el ejemplo de la mezquita, por ejemplo, ¿no? Todo eso iría al saco, eso no se declara nada. Son unos cuantos millones de euros anuales, lo que significa, mira, yo me paso en esta etapa de jubilado y dado que mi compañera es cordobesa, me paso temporadas del año por Córdoba y por aquí. Y entre mis paseos semanales, paso casi siempre por el patio de los Naranjos, ¿no? Por allí por la mezquita. Las colas son interminables de gente que pagan tanto por el día como en el espectáculo, que ellos llaman de la noche, pagando para entrar allí. Ese dinero no se declara a Hacienda, ese dinero no tiene pago de impuesto ninguno y ese dinero se considera un donativo. Un donativo es una cuestión voluntaria. Y tú quieres entrar en la mezquita sin pagar, puedes hacerlo de 8:30 a 9 de la mañana porque están dando misa en la parte catedral. Y en ese momento, pues no les queda más remedio que dejarte entrar porque, claro, no van a pedir un carnet para pagar. Pero es que luego inmediatamente aquello ya se cierra para el público y ya empieza el negocio por taquilla a toda la gente. Pero claro, pero es que después tengamos en cuenta otra cosa grave que va aparejada a este asunto del patrimonio histórico artístico, es decir, desde el año 46 y mucho más después del 78 y de manera especial después de que Aznar y su gobierno hizo con el ministro Gallardón, reformó la ley del suelo, se planteó que los obispos podían actuar como notarios. Se podían actuar como notarios. Y entonces, ¿qué hicieron? Que empezaron a apuntarse para la iglesia. Pues tienen en estos momentos inscritos en todo el país más de 100.000 bienes apuntados para la iglesia. Piensa tú que cuando la etapa del franquismo, de la dictadura, las iglesias, los templos, estaban cedidos al culto para la iglesia, pero eran propiedad del Estado. Y precisamente es la ley esta, Gallardón, la modificación de la ley que trae consigo
que la Iglesia Católica se inscriba, pues la totalidad de los templos, las plazas, bienes comunales en lugares, y se empezó a descubrir eso casualmente hace unos años en Navarra, cuando empezaron a ver precisamente ese asunto de bienes comunales y de plazas y tal, que empezaron a aparecer que se las habían registrado pues a la chita callando. Por la cara. Sí. Y entonces, hay un caso, Manoli, perdón, hay un caso, por ejemplo, que ahora recuerdo yo, en Fuerteventura, en la plaza, el kiosco de la plaza de la iglesia, ¿no? ¿Podría ser uno de esos? Ese es uno de ellos, otro también en Los Sauces, otro también en el norte de Gran Canaria. Es decir, hay casos, y bueno, sin ir más lejos, un templo que estaba inscrito como era público y se inscribió en el 2012 o por ahí, es por ejemplo la Catedral de la Laguna, pero es que todos los templos de las islas están inscritos ahora como propiedad de la iglesia cuando no lo son, cuando no tienen documentación que justifique que eso que es propiedad suya, es decir, y plazas, y escuelas infantiles, y parques. Pero y entonces, ¿y ante eso qué se hace? ¿Qué se puede hacer ante eso? Pues mira, tenemos un gobierno, pues tanto los gobiernos de derecha como el propio gobierno actual y el anterior también, desgraciadamente, que no han hecho frente a esta situación, porque aquí lo primero que tendría que haber es una denuncia del concordato con la iglesia y una ruptura de ese asunto, es decir, una cuestión donde no tengamos que estar supeditados como Estado español al Estado del Vaticano. Eso sería lo primero que habría que hacer para dilucidar esa separación clara entre Iglesia y Estado. Y cada cual asume sus responsabilidades. Y la Iglesia Católica asume la responsabilidad de autofinanciarse y de no seguir financiándose del dinero público como se está haciendo ahora en esa cantidad obscena de 12.300 millones de euros anuales, que son mucho dinero, que es un presupuesto mayor que el de Canarias, y que tendría que eso venir para lo que significa la mejora de los servicios públicos y de todos los demás, y cubrir como derechos lo que hoy se considera caridad. Eso en primer lugar. Pero es que aparte de eso, las inmatriculaciones de la Iglesia hay que revisarlas y no darlas por buenas como hizo el Partido Socialista y el ministro de Justicia del anterior gobierno y del actual han continuado igual, donde han dado por buenas. Nosotros calculamos que son más de 100.000. El gobierno sacó un listado de 35.000 y le dijo a la Iglesia que tenía que justificar lo que ante notario se tiene que justificar. Pues ¿sabe cómo se hace ahora? Pues simplemente han quedado sin justificar, según la Iglesia, unos 1.000 y algo bienes, de esos más de 100.000. Mi madre. Es decir, entonces, y el PSOE, como tal, con el Ministerio de Justicia en su poder, ha dicho, pues vale, sí, conforme. Y en estos momentos, con la modificación de la ley esa que se hizo, de la ley de Aznar, de la ley de Gallardón, pues la modificación que se ha hecho consiste, ¿no?, en que ahora van los obispos ante los notarios, ya no son ellos los que lo hacen, pero van ante los notarios y le dicen, diga usted que yo digo que esto es mío, y te hacen un acta con esa afirmación, y eso es lo que adjuntan, para inmatricular. Es decir, que el notario sigue siendo, pero de alguna manera el notario sigue siendo el obispo, ¿no? Porque es decir, no es, pero le va a comentar al notario que el notario toma nota de lo que le dice el obispo, ¿no? No, vamos a ver. Ese acto es un acta que se hace, y que se hace un acta de notoriedad, que la puede hacer cualquiera, pero claro, que no tiene ninguna validez, porque aunque por mucha acta notarial, el notario lo que está tomando fe allí es de que tú has dicho que tú dices que aquello es tuyo. Claro, por eso te digo. No, pero el notario no puede afirmar nunca que aquello es tuyo. Pero ese es el papel que están adjuntando para esos 1.000 y pico bienes que dice que les quedaban por adjuntar documentación, cuando resulta que de los otros 100.000 de la mayoría no tienen documentación ninguna de propiedad que justifique que eso es suyo. Pero entonces el notario no puede decir que aquello... y el notario no lo dice. No lo dice, claro. No, el notario no lo dice, pero es el documento notarial que ellos adjuntan ante el Ministerio de Justicia para justificar que aquello es suyo. Y tú dices, no, perdone, mire, yo cuando
recibe una herencia, para recibir la herencia tiene que estar pues una serie de condiciones, tiene que haber documentación suficiente que acredite que aquello de la familia, ¿te das cuenta? Es decir, oye, es que no puede ser este trato distinto a una institución que es, digamos, la mayor empresa inmobiliaria de este país en estos momentos, y que encima en los bienes que son de interés cultural, que son templos, que son monumentos, etcétera, pues se mantengan con dinero público, no pertenezcan al Estado, y encima se cobre por entrar a ellos, y tampoco se pagan impuestos por eso, por cobrar por ese dinero que se sí, no habrá pasado. Esto es una cuestión incalificable. Por tanto, nosotros decimos libertad de conciencia en este país, cada cual forme parte de la religión que considere o de ninguna, pero cada religión y cada institución privada se tiene que mantener con sus socios. Claro. Los casinos se mantienen con sus socios, los clubes de fútbol se deben mantener con los suyos, las iglesias se deben mantener con los suyas, y no vale aquello que hizo el PSOE en su momento en el 92, que fue, pues bueno, café para todos, es decir, para que quedara diluida las responsabilidades en la relación Estado con la Iglesia Católica, lo que hizo es darle a las otras religiones, que en este país son minoritarias todas ellas, por unos ciertos privilegios casi parecidos a los de la Iglesia. Ya. Mira, Manolo, ya se nos fue el tiempo. Si yo sí quiero subrayarte una cosa, porque quizás haya mucha gente que esté en ese perfil. Es decir, tú antes estabas hablando del tema de las ayudas sociales, y que posiblemente mucha gente piense que marcando la casilla de las ayudas sociales va a otro tipo de historia, ¿no? Entonces, yo sí quiero pero ahora en medio minuto, porque ya nos fuimos, ya nos fuimos del tiempo, aclares eso un poco. Es decir, que ¿dónde tendría ese perfil de gente, qué tendría que hacer? Yo mi recomendación a aquellos ciudadanos que queremos que todos seamos iguales ante la ley y que nadie tenga privilegios, es que en la declaración de la renta, tanto en la casilla de la Iglesia Católica como en la casilla para bienes sociales, las dejemos en blanco. No las marquemos, porque es la manera de que el dinero vaya para la caja común para satisfacer necesidades de la totalidad de la ciudadanía, y no desviar esa cantidad ingente de dinero que hemos mencionado para instituciones privadas. Vale, perfecto. Manolo, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en el Rompeolas. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Javier. Gracias. Chao. Bueno, pues nos vamos con el primer tema que nos